Como siempre, doctor, para mí es un honor participar con usted. Y bueno, vamos a hablar algo en relación al estudio del paciente hematológico, dirigido, como bien dijo el doctor, por ser yo hematóloga pediatra, al paciente pediátrico, pero ya el doctor ahondará en relación a los aspectos específicos del adulto para completar en ese sentido. Realmente podríamos tener todo un día o todo un diplomado en relación al abordaje diagnóstico del paciente hematológico. Vamos a hacer algunas situaciones puntuales y abordaré un poco, por la importancia que tiene el paciente pediátrico, el abordaje específico en relación al síndrome anémico en los niños y así también en las alteraciones de la hemostasia, por ejemplo. De inicio es muy importante este punto en relación a que podemos hablar de que todos los avances tecnológicos que tenemos en este momento pudiera a lo mejor erróneamente dejar de lado la semiología clínica. Sin embargo, este es uno de nuestros principales errores y que lo hemos visto cada vez más, incluso yo lo veo con los internos, con algunos residentes que pasan aquí en el hospital, en donde se enfocan sobre todo a pedir exámenes de laboratorio antes que hacer como tal la semiología clínica. Se tiene establecido como tal que la valoración lógica de los datos aportados en la anamnesis, la exploración física, meticulosa en relación a aparatos y sistemas, sigue siendo el pilar fundamental en la práctica médica diaria, en cualquier paciente y en cualquier tema y especialidad. Y no se excluye el paciente hematológico, dado que tenemos en la hematología implica múltiples relaciones en relación a diversos órganos y sistemas. Algo importante y algo por lo que a mí me apasiona la hematología es el hecho de precisamente nosotros poder definir si realmente estamos frente a una enfermedad hematológica o tenemos alteraciones hematológicas secundarias a cualquier otra patología no hematológica. En ese sentido, se habla de que el hematólogo realmente no puede limitarse solo a valorar estrictamente esos puntos concernientes de la especialidad por este motivo, y requiere una sólida formación de base de medicina interna para los adultos y de pediatría como tal en la hematología pediátrica, porque precisamente, como les comento, puede haber relación a alteraciones hematológicas con múltiples alteraciones de órganos y sistemas, y además también en la intervención y tratamientos de hematología haber complicaciones no hematológicas secundarias que también debemos ser capaces como tal de manejar. Se habla de que realmente las alteraciones hematológicas, los trastornos hematológicos más frecuentes no tienen un origen primario hematológico y pudieran ser más bien manifestaciones con signos y síntomas hematológicos, pero de enfermedades subyacentes realmente. Los trastornos hematológicos y su tratamiento, como les decía, tienen además esas complicaciones no hematológicas que debemos ser capaces de manejar, tanto cardiorrespiratorias, neurológicas, cutáneas, gastrointestinales, del equilibrio hidroelectrolítico, en relación a complicaciones propias de, por ejemplo, una amilosupresión después de un tratamiento de quimioterapia. Entonces, saber manejar todos los reactantes de fase aguda que estamos esperando, fiebre y neutropenia en el manejo de antibióticos. Entonces, realmente es un todo y no únicamente hablar de cosas específicas en relación a el aspecto hematológico. En relación a pediatría, se habla de que lo ideal sería hacer más pediatras a los hematólogos, en ese sentido poder manejar todo ese contexto, y a la vez más hematólogos a los pediatras, en el sentido de tener ese enfoque también para abordar de manera adecuada desde un inicio el paciente y poder dirigirlo oportunamente hacia el diagnóstico y tratamiento correctos, de tanto los pediatras como los médicos de primer contacto. Y como les decía, la historia clínica como tal es el parteaguas para poder definir hacia dónde encauzar el estudio de nuestro paciente, y es precisamente ese instrumento que nos va a permitir cumplir con el objetivo de establecer el diagnóstico y proponer acciones en busca de la solución de acuerdo al diagnóstico definitivo del paciente. La historia clínica en pediatría, además de lo que conocemos en relación a la anamnesis y todos los pasos de la exploración por aparatos y sistemas, se agrega el hecho de llevar ese seguimiento del crecimiento y desarrollo, la salud integral, medicina del adolescente, que la dejamos muy de lado,
y todo el contexto social alrededor del paciente pediátrico. Podemos tener múltiples formatos o machotes en relación a cómo ir llevando esa anamnesis y ese interrogatorio de los antecedentes, pero además de eso, lo más importante es esa semiología del padecimiento actual, en donde nos va a ubicar si estamos frente a un padecimiento agudo, frente a un padecimiento crónico, subagudo, y también en ese sentido poder ir discriminando en relación a las posibles causas de la patología de nuestro paciente. La anamnesis no cambia en relación a la propiedad. Vamos a ahondar mucho en relación a enfermedades hematológicas con distintos patrones de herencia. Esas enfermedades hematológicas en donde, por ejemplo, pueden ser ligadas al X, dentro de el principal ejemplo en ese sentido sería la hemofilia, o la glucosa 6, la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, algunas alteraciones autosómicas dominantes, autosómicas recesivas. Entonces, en ese sentido, es muy importante investigar. Muchas de las veces, algunos de los antecedentes familiares son vagos en relación a que no hay un diagnóstico establecido en la ascendencia, sino pueden darnos datos vagos en que no, pues mi abuelita o mi tío tuvo anemia y nunca se lo diagnosticaron, ¿por qué no? Entonces desde ahí hay que escarbar un poco y llegar como tal, que nos oriente hacia un diagnóstico de alguna enfermedad hereditaria. Importante los antecedentes personales no patológicos desde el hecho de datos epidemiológicos, geográficos. Ahorita en relación a los geográficos vamos a ver situaciones puntuales, por ejemplo, en relación a algunas anemias hemolíticas hereditarias. Laborales, van a decir, ¿por qué en los niños? Porque también el hecho de la exposición de los padres y que los padres puedan llevar a casa, trabajo, o el hecho de que lleguen impregnados de sustancias mielotóxicas, pues pueden también exponer al niño. Entonces esa exposición a mielotóxicos hay que investigarlo. La vacunación no debe perderse de vista en relación a los antecedentes personales no patológicos en el niño. Los antecedentes personales patológicos, sobre todo en relación a medicamentos. Doctora, ¿te puedo interrumpir para agregar algo de importante de lo que acabas de mencionar? Sí, claro, doctor. Yo quiero agregar algo en relación a la exposición a mielotóxicos. Es muy importante este aspecto porque pues a veces uno lo considera como un parámetro meramente de interrogar, bueno, no exposición a mielotóxicos, pero bueno, por ejemplo, en el caso niños y bueno, también en adultos, la historia de exposición a mielotóxicos, por ejemplo, se trata algún síndrome de falla medular, un síndrome mielodisplásico o algún trastorno mieloproliferativo, linfoproliferativo, hay que preguntar no solamente el aspecto laboral, a qué se dedica o a qué se dedicó, por otro lado, cerca del barrio, la colonia o la región donde vive, si hay exposición a mielotóxicos, si hay fábricas, todo esto adquiere una particular importancia. No lo olvidemos siempre estar, y la médula es muy susceptible a agentes mielotóxicos, en general el cuerpo, pero particularmente el tejido hematopoyético por estar a una gran autorrenovación y continuamente especialización y crecimiento continuo, son de los órganos que tienen una reduplicación de manera más importante y por lo tanto puede estar más expuesta a agentes mielotóxicos. Y un comentario que sucedió ahora en la semana, pasando visita en el hospital a una paciente que estábamos con la sospecha de que se trataba de un trastorno linfoproliferativo. Y bueno, yo le hice el interrogatorio de agentes mielotóxicos. Y estoy tratando de ubicarme en la región, que ahí incluso la anoté porque no es algo que se me quede grabado. Le digo, oiga, tiene exposición a mielotóxicos, le expliqué cuál era la relación, entonces ella me dice, sí, dice, cerca de mi zona donde yo vivo, a 3 kilómetros está lo que se le llama el panteón nuclear. Le digo, a ver, ¿a qué se refiere? Y seguramente a lo mejor muchos, porque bueno, seguramente la mayoría son jóvenes, pero en México hubo
importación primero de leche que venía contaminada del accidente de Chernobyl en los 80s, a finales de los 80s, a principios de los 90s. Seguramente ustedes, algunos habrán escuchado esto. También hubo de este viento nuclear de Chernobyl, se contaminaron material de construcción, varillas, acero, y México importó varillas de aquellos sitios de contaminación. Y bueno, evidentemente aquí cuando se descubrió que mucho de ese material ya se había utilizado, y lo que se hizo es, se ubicaron varios panteones. Uno de estos panteones es este panteón nuclear que está en el Estado de México. Yo sabía hasta que ahora en la semana me lo confirmó una paciente y por ahí lo anoté porque no recuerdo la región del Estado de México donde hay un panteón nuclear asociado a, uno dice, bueno, México, ¿cuándo va a haber un accidente o cuándo ha habido un accidente nuclear? Bueno, pero sí hay un panteón nuclear producto de esto. Entonces, aquí hay una relación directa, ¿no? Incluso decía que en su familia no había, pero que varios en esa región tenían algún antecedente de cáncer particularmente. Entonces, la relación de cáncer, la relación de agentes mielotóxicos nucleares y cáncer, bueno, se vio particularmente la relación, acuérdense después del ataque de Hiroshima, ¿no? Particularmente cáncer y leucemias. Esto es muy importante. Entonces, quiero enfatizar, antes de seguir con el tema, que la exposición a mielotóxicos no lo tomemos a cosa ligera, particularmente cuando hablamos de trastornos hematológicos, porque puede haber una relación directa y que esto puede ser uno de los motivos por los cuales uno o varios miembros pueden estar afectados por una aplasia medular o algún tipo de neoplasia, como puede ser una leucemia o un linfoma. Perdón, doctora, adelante. No, doctor, al contrario. Y en ese sentido, incluso sin irnos más lejos, doctor, nosotros como pediatras investigamos también el uso frecuente, por ejemplo, en casa de aromatizantes en spray, las pinturas de los zapatos de los niños en spray, plaguicidas. Acá en la región, Sinaloa y Sonora, pues hay mucha siembra, agricultura, y es muy frecuente que tengan mucho contacto con este tipo de sustancias mielotóxicas. Entonces, sí, como usted bien dice, sobre todo en la sospecha de síndromes de falla medular, es muy importante este interrogatorio, ¿no? Nos llegó, de hecho, en alguna ocasión una pequeña con una anemia plástica, porque pues tenía piojos, liendres, y la mamá ya no hallaba ni qué ponerle. La bañó de gasolina, la envolvió hasta en una bolsa por días y demás. Y bueno, o sea, Insecticida, ¿no? Que es particularmente insecticida, la mirotoxicidad, el llamado exactamente. HIT, el llamado HIT por acá. Entonces, no perderlo de vista, porque incluso la niña llegó hasta con nosotros sin que hubieran ni siquiera interrogado eso los de primer contacto. Pues entonces es bien importante que si desde el primer contacto el médico general, el médico familiar, el pediatra, antes incluso de enviarlo con nosotros, ya lo tienen identificado, se puede orientar mucho más de manera más pronta y oportuna el diagnóstico, ¿no? Entonces, muy importante esto que menciona, doctor. En relación a los accidentes pasionales patológicos, además de alguna patología asociada, es importante también la ingesta de medicamentos que también pueden ser Y mielotóxicos. perdón nuevamente que te interrumpa, perdón que también me esté metiendo. Algo importante, no sé si lo mencionaste previamente, doctora Lozano, es el tipo de religión que profesa el familiar. A veces ellos te lo dicen, sí, soy testigo de Jehová. Imagínense tener una enfermedad hematológica y ser testigo de Jehová, es una catástrofe. Entonces, nos ha tocado ver pacientes. Me tocó precisamente hace un mes un paciente único, estoy tratando de recordar el padecimiento, pero que requería transfusión, no recuerdo si de plasma o de concentrado, creo que eran concentrados plaquetarios. Su mamá en ese momento me dice, no acepta transfusión. Digo, ¿por qué no acepta transfusión? Porque somos testigos de Jehová. Ok, el chico ya mayor de edad, bueno, estoy hablando 20 años, y le digo a él, ¿eres testigo de Jehová? Dice, bueno, estoy estudiando. ¿Estás bautizado? No. Entonces aquí le digo, la decisión es tuya. ¿Te transfundo o no te transfundo? Le digo, si no te transfundo es esto. Transfúndame. Entonces, ojo, y la mamá ya estaba imponiendo una decisión.
Dice, somos testigos de Jehová, no sé, bueno, sí, ok, pero el chico ya es mayor de edad. Entonces, esto es un punto porque también hemos tenido pacientes con leucemias linfoblásticas particularmente o cualquier tipo de leucemias o padecimiento que requieren quimioterapia. Digo, no les vamos a negar la atención, sabemos que no requieren, que no aceptan transfusiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos a estos pacientes que requieren quimioterapia y que son testigos de Jehová particularmente? Les damos quimioterapia de baja intensidad. No es lo ideal, pero es lo único que nos puede acercar a darles algún tipo de tratamiento a estos pacientes. Entonces, perdón que interrumpa, pero esta parte, particularmente en hematología, la religión y particularmente ser testigo de Jehová adquiere una importancia relevante, dado que pues muchos de los padecimientos requieren continuamente estar con un soporte transfusional. Perdón, doctora. Adelante. No, al contrario, doctor. Tiene razón y nos metemos en un problema mayor precisamente en pediatría, dado que, bueno, aquí la custodia obviamente es de los padres, de los tutores. Aquí el niño no puede decidir, pero actualmente podemos tener el apoyo de la ley, en donde por la protección de los derechos del menor, puede incluso ya darse esa transfusión aún a pesar de que los padres no lo consientan. Son casos muy delicados, son casos en donde incluso los papás llegan exigiendo con miles de bibliografía que les dan en su religión, exigiendo la eritropoyetina, pensando que es lo que mágicamente los va a curar y bueno, sí es algo muy delicado a tocar, sobre todo también en el paciente pediátrico. Bueno, en relación a los antecedentes personales patológicos, les decía, además, es muy importante y bueno, ahorita lo menciono vagamente, pero voy a hacer puntualizaciones específicas en algunos detalles. Importante de fondo, incluso por ejemplo para síndromes anémicos, los antecedentes y estudio de síntomas gastrointestinales, que los niños hayan tenido, que tengan síndrome de intestino corto, que tengan síndromes de mala absorción, diarreas crónicas. En ese estudio, por precisamente los síndromes de mala absorción, puede ser como tal la causa de una anemia carencial. Entonces, investigar siempre los trastornos gastrointestinales, además de cualquier otra enfermedad de base que pueda haber. Y los medicamentos, cada vez más vemos pacientes que son pues éxitos neonatales que anteriormente no los teníamos, cada vez más algunos pacientes con PCI, con algunas alteraciones, con muchos medicamentos anticonvulsivantes y demás, que también nos están cada vez más dando efectos secundarios en relación tanto a serie roja, serie plaquetaria. Entonces, importante siempre investigar en relación a los medicamentos, incluso además, por otro lado, en relación a alteraciones y manifestaciones hemorrágicas, la ingesta de AINES, que es también muy frecuente en los niños y que no podemos hablar de automedicarse porque ellos no se los toman solos, pero sí por los papás, que lo primero es que fiebre, dolor de la cabeza, cualquier cosa, y ahí va un AINE. Entonces, muy importante investigar eso y la última toma de ese tipo de medicamentos, sobre todo si estamos evaluando alteraciones o manifestaciones hemorrágicas. El crecimiento y desarrollo en el niño es muy importante. Muchas de las veces, incluso en el servicio de pediatría, es algo que se olvida o es algo que no se toma en cuenta. Sin embargo, también es algo que de base nos va a dar mucha información en relación a si ha sido adecuado o no. Sobre todo si se relaciona también algunas malformaciones congénitas que pueden asociarse a síndromes y enfermedades específicas hematológicas. Entonces, no dejarlo de lado en relación a la anamnesis y en relación al interrogatorio, pues, de la historia clínica. Y muy importante la semiología del padecimiento actual. De repente, al menos en pediatría, es muy difícil enfocar el interrogatorio en relación a que los pacientes, o más bien los padres, pueden perderse por un lado, o por otro lado, tratar de enmascarar muchas cosas en el sentido de culpa de los papás, ¿no? Y no le dicen como tal al médico de inicio las situaciones reales en relación al padecimiento actual. Entonces ahí sí hay que ser muy acuciosos en relación a cómo empezó, cuándo empezó, si ya había habido datos desde en ocasiones anteriores. La edad de inicio del paciente, el padecimiento es muy importante en pediatría en relación a poder orientar hacia trastornos
hereditarios. Entonces, la semiología del padecimiento actual es indispensable. Ahorita vamos a puntualizar algunos puntos en ese sentido. Ubicándonos en relación a las manifestaciones hematológicas, les decía, lo primero es hacer la historia clínica completa con la exploración por aparatos y sistemas completo, en el sentido de poder determinar desde un inicio la sospecha de una manifestación hematológica primaria como tal, o si son manifestaciones hematológicas secundarias a algún otro padecimiento de fondo. Las manifestaciones hematológicas en general son un grupo muy especial de estudio en ese sentido, porque pueden ser debidas a diferentes patologías y diferente causa. Esas mismas manifestaciones pueden tener múltiples manejo variado y el pronóstico también puede ser muy variable, pero para enfocar, digamos, específicamente las manifestaciones hematológicas que pueden relacionarse a causas hematológicas primarias, podemos resumir en tres grandes grupos: el síndrome anémico, el síndrome infiltrativo y el síndrome hemorrágico, para de ahí ser nuestro parteaguas en relación al estudio que vamos a hacer hematológico en el paciente. Pueden ser que estén combinados, pueden ser que estén aislados, y eso nos va a ayudar a ir orientando nuestro estudio y nuestro diagnóstico. Además, estos tres síndromes que son básicos de buscar en relación al estudio del paciente hematológico, podemos encontrar algunos otros síndromes, sobre todo el síndrome febril es muy importante, dado que puede ser de inicio una causa infecciosa más que hematológica, con manifestaciones hematológicas más bien secundarias. Dentro de la exploración por aparatos y sistemas y ubicando un poco los datos que podemos encontrar en estos tres grandes síndromes, tenemos que siempre que investigar e interrogar sobre los síntomas constitucionales. Que los síntomas constitucionales pues realmente pudieran ser muy variables y no son específicos como tal, pero haciendo correlación con el resto de los síndromes, el síndrome anémico en relación a hallazgos, en relación a la coloración del paciente, si hay o no manifestaciones hemorrágicas y de qué tipo sean, si hay síndrome infiltrativo, es como vamos a ir reuniendo el rompecabezas en relación a ir determinando si estamos frente a un paciente que realmente tengamos que estudiar y por una enfermedad hematológica primaria. Entonces, los síntomas constitucionales van desde astenia, dinamia, anorexia o hiporexia. En el niño puede ser incluso únicamente los cambios en el estado de ánimo, los cambios en su patrón de sueño, el hecho de que de la hiporexia o incluso algunos síntomas específicos como la pica en los pacientes con ferropenia, por ejemplo. Entonces, los síntomas constitucionales son muy importantes y ahorita vamos a puntualizar en relación a que dentro de esos síntomas constitucionales buscar dirigidamente, por ejemplo, la sintomatología B que vamos a describir en un momento. La coloración es en relación a buscar enfermedades específicas hematológicas. Podemos tener tanto palidez como rubicundez y siempre hay que buscar ictericia asociada a esa palidez en relación a sospechar de hemólisis o incluso alguna enfermedad hepática de fondo, alguna alteración como tal en relación a alguna esplenomegalia asociada. Entonces, siempre la coloración es muy importante y nos va a dar mucha información en relación a la correlación del resto de los síntomas. Si hay manifestaciones hemorrágicas, debemos definir el tipo de manifestación hemorrágica. Ahorita lo voy a puntualizar más adelante, en donde podemos tener sangrado únicamente mucoso, sangrado únicamente en piel, sangrados activos o historial de sangrados activos, sangrado de mucosas en relación a hematuria, en relación a epistaxis, sangrado tubo digestivo, que serían sangrados activos, digamos que moderados a graves. Y en relación a la coloración, las manifestaciones hemorrágicas, hay alteraciones de pigmentación también que se asocian, tanto hiperpigmentación como hipopigmentación. Buscar siempre para completar en relación a la correlación de los tres síndromes dentro del síndrome infiltrativo, tanto adenomegalias como hepatosplenomegalia. Vamos a mencionar en un momento en relación a la búsqueda de las adenomegalias, cuáles son los sitios, sobre todo en el niño más frecuentes y que sobre todo en los niños pequeños, en los niños preescolares y todavía escolares,
puede ser hasta normal que podamos encontrar algunas adenomegalias en sitios frecuentes, siempre y cuando no pasen de 1 centímetro, por ejemplo, pero debemos siempre tener vigilancia de que si hay crecimiento o empiezan a ser conglomerado, obviamente eso ya no es algo esperado. Lo esperado es en la cadena, sobre todo, por ejemplo, cervical, siempre en relación a que en preescolar y escolar los niños empiezan a tener más contacto como tal con todo su entorno y es parte de su defensa, digamos, el hecho de presentar ciertas adenomegalias pequeñas y de cadena cervical. Como les comentaba, específicos como la anemia de Fanconi, por ejemplo, en donde puede haber alteraciones precisamente de pigmentación en tanto en mucosas como en piel, puede haber talla baja, puede haber otras alteraciones endocrinológicas y demás. Entonces, importante siempre en busca de malformaciones congénitas en relación a descartar alguna sospecha de enfermedades congénitas hereditarias. En relación al síndrome infiltrativo, como les decía, la linfadenopatía es un signo frecuente de numerosas enfermedades hematológicas y no hematológicas. Se habla incluso de que en los jóvenes, sobre todo en los niños, hasta el 80% es causa benigna, fundamentalmente infecciosa, como les comentaba, sobre todo en los niños preescolares, escolares. Pero ya en mayores de 30 años y hasta en los 50 años, solo el 40% son causas benignas o infecciosas. El resto hay que inmediatamente sospechar alguna causa maligna. Y más si específicamente se relacionan a sintomatología B, en donde, como les comentaba, puede haber tantos síntomas constitucionales, dentro de los cuales se describen fiebre vespertina, diaforesis nocturna y pérdida de peso. El hecho de que la linfadenopatía se relacione, además de las características que puedan tener, se relaciona a sintomatología B, obviamente tenemos que orientarnos hacia una causa maligna y orientar a un linfoma. Las regiones ganglionares en donde vamos a explorar también es muy importante. Se habla de siempre explorar todas las regiones que tengamos accesibles. Importante siempre señalar si hay crecimientos, la localización y las características, tanto en relación al tamaño como en relación a si hay además cambios en la piel, cambios inflamatorios o únicamente si son móviles, si son fijos a planos profundos, si son dolorosos o no. Entonces, las características en relación a ese ganglio que nosotros vamos a encontrar con crecimiento es muy importante. Y en relación a los sitios, en los niños, por ejemplo, es frecuente que podamos tener acceso a explorar tanto en región occipital, en región retroauricular, en la región cervical, tanto media, anterior y posterior, la supraclavicular, axilar, inguinal, importante siempre. Podemos encontrar, como les digo, frecuentemente pequeñas ganglios o adenomegalias a nivel cervical, que pueden relacionarse precisamente a la exposición a los procesos infecciosos virales generalmente que el paciente puede tener de manera frecuente. Pero ya encontrar supraclaviculares, encontrar axilares e inguinales ya no es algo esperado como tal que pueda ser en relación a ser benignas o relacionado a procesos infecciosos. En algunas ocasiones podemos contar con maniobras para facilitar esa detección de la exploración, sobre todo en los adultos se habla, por ejemplo, de la maniobra de Valsalva para la región supraclavicular, algunos movimientos de los cuellos, del cuello a nivel, de manera lateral para poder facilitar la palpación a nivel cervical, en relación a las axilares con abducción y aducción del brazo. En relación a las axilares tenemos que siempre palpar tanto de manera anterior como posterior. Entonces, bien importante que identifiquemos y vayamos dirigidamente hacia todas las regiones accesibles que tengamos en busca de ese síndrome infiltrativo. Que el síndrome infiltrativo se definiría tanto el hecho de haber adenomegalias como patosplenomegalia. En ese sentido, el vaso se habla de que se palpa una vez que ha crecido al menos 1.5 a 2 veces su tamaño normal, para entonces palpar el polo del vaso. Se habla de que allá al palpar esplenomegalia es en principio como tal una sospecha patológica. Sin embargo, puede ser palpado
en algunos pacientes jóvenes sanos hasta el 3%, sobre todo pacientes delgados. En algunos neonatos, en los neonatos de hecho es normal que podamos encontrar y palpar el hígado y vaso, son recién nacidos, pero no más allá. Y algunas hablan de un pequeño porcentaje de mujeres en posparto inmediato por la flacidez como tal de la musculatura abdominal, pero fuera de eso, si se palpa esplenomegalia, es de inicio pensar como tal en algo patológico. Entonces ahora aquí puntualizo algo del síndrome infiltrativo, en un momento más puntualizaré en relación a los otros dos síndromes que mencioné, tanto el hemorrágico como el anémico, en relación al abordaje que podemos ir orientando, sobre todo en los niños, de cómo estudiar esos dos síndromes. Pero además de toda la exploración y la anamnesis que podamos, que debemos hacer, entonces es donde ya dirigidamente podemos empezar a dar algunos estudios complementarios de diagnóstico. Es bien importante y desde la escuela y la residencia, a mí me lo decían, el hecho de que cada que pidamos un estudio sea dirigido ya con una sospecha diagnóstica clínica y no al revés, como últimamente cada vez es más frecuente o lo vemos cada vez más en los estudiantes y residentes, en donde primero piden toda la batería de estudios para ver a qué los orienta y luego pensar en relación a la clínica. Eso es completamente incorrecto, debe ser al revés, como les acabo de comentar, realmente la historia clínica, la anamnesis, la exploración por aparatos y sistemas y manera dirigida es súper importante y jamás va a ser sustituida por solo estudios de diagnóstico. Y en ese sentido, por ejemplo, en relación a la biometría hemática, que no puede faltar en un paciente en donde hay una sospecha de alteración hematológica, hablo de la interpretación de la biometría hemática, porque es importante interpretarla más que únicamente leerla y tener una cifra absoluta. Y esa interpretación habla también de esa correlación entre la clínica y lo que yo estoy sospechando y lo que estoy esperando ver en ese estudio. Frecuentemente cuando yo le hablo de esa interpretación de la biometría hemática, como tal con mis residentes, por ejemplo, o los internos, les doy una biometría y les digo, léeme esa biometría o interprétamela, en el sentido de que primero me pregunten acerca de qué se trata el paciente y no únicamente interpretar unos resultados. Nadie me pregunta del paciente e intentan interpretar la biometría y lo único que me interpretan o me leen o me dicen es hemoglobina, leucocitos y plaquetas. Y para ellos es todo lo que la biometría hemática les da. Y desde ahí estamos, digamos, haciendo mal uso en relación a la biometría hemática, que es primordial para el diagnóstico y manejo de las enfermedades hematológicas, que puede ser una herramienta que vamos a usar para precisamente diagnosticar y ubicarnos frente a un paciente con alteraciones hematológicas tanto primarias como secundarias y que nos puede dar un diagnóstico específico por un lado o por otro lado también apoyarnos en el seguimiento del tratamiento que ya establecimos en el paciente. Es muestra de tejido, sí, pero es accesible y de hematología disponible fácilmente. Es difícil que en algún sitio no contemos con esta herramienta y que nos puede dar realmente muchísima información. Es el estudio que con mayor frecuencia se solicita de manera inicial y a pesar de que se considera un solo examen, sabemos pues que valora el estudio de 3 líneas celulares y que además de eso nos da la determinación de 15 parámetros. Entonces, desde ahí, pues estamos, digamos, desperdiciando un estudio cuando únicamente interpretamos o queremos leer esas 3 líneas en relación a hemoglobina, leucocitos y plaquetas, ¿no? Se recomienda siempre sustituir los valores normales o los intervalos de referencia dependiendo de cada laboratorio y sobre todo de cada población a aplicar, sobre todo en los niños. ¿Por qué? Porque en los niños, lo vamos a ver ahorita, podemos tener variaciones y tenemos percentilas para precisamente encontrar el valor normal de acuerdo al 90% de la población, como se hacen todas las percentilas, y entonces determinar si realmente estamos frente a una alteración de alguno de los parámetros en ese niño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me pueden enviar un paciente con 9.5 de hemoglobina, lactante menor de 2 meses, diciéndome que tiene una anemia y realmente para él es probablemente está todavía dentro de del percentil para su edad
siendo normal, sin que se considere realmente anemia. Entonces, no es solo ver el valor de la hemoglobina, sino todo el contexto, la edad y como, sobre todo el hecho de si hay un cuadro como tal realmente clínico que me esté orientando realmente hacia un síndrome anémico. Entonces, el principal uso de la biometría hemática, el diagnóstico de pacientes con síndrome anémico, síndrome febril, purpúrico, infiltrativo, en relación a esto se habla de que puede ser poco específico porque también podemos agregar algunos otros complementarios diagnósticos en relación a determinada patología que ya estemos sospechando de manera dirigida. Y en ese sentido, pues, tenemos otros estudios complementarios en relación, por ejemplo, en un síndrome anémico, a contar con índices de hemólisis, a contar con perfil renal, hepático, perfil infeccioso, inmunológico, lactantes de fase aguda, para con la clínica del paciente, nuestro cuadro, nuestra exploración, a poder hacer realmente la correlación con la biometría hemática y con los estudios complementarios que además me van a orientar hacia el diagnóstico específico del paciente. En relación a estudios específicos hematológicos, bueno, tenemos además el prótesis de sangre periférica, los reticulocitos, estudio eritrocitario para algunos síndromes específicos, síndrome anémico específico, estudio plaquetario, el estudio de médula ósea, biopsia de hueso. Entonces, todos estos ya son estudios específicos y muchos otros, pues, pero que tenemos que dirigir como tal ya con una sospecha diagnóstica. Como les decía, realmente desde que yo estaba en la escuela me lo decían, si tú vas a pedir un estudio, va a ser ya dirigido hacia buscar lo que tú piensas que vas a encontrar de anormalidad, ya con una sospecha diagnóstica. Bueno, los usos que generalmente se le dan a la biometría hemática, en el síndrome febril, síndrome anémico, síndrome purpúrico, como lo hemos comentado, y es muy importante, y ya se inició como tal el diplomado hablando de hematopoiesis, el hecho de saber como tal de dónde es de donde se va a originar como tal esa alteración que yo voy a tener en respuesta a o como enfermedad primaria. Entonces, bien importante que si no tenemos esa base fisiológica y fisiopatológica, va a ser muy difícil poder llegar a un diagnóstico. Y en relación a eso también, además de ver la biometría hemática, tendremos siempre que hacer correlación con el prótesis de sangre periférica y lo que podamos encontrar en él. Hablando de alteraciones específicas en relación a serie roja, bueno, no sé si hasta ahorita quiere hacer usted algún otro comentario, doctor, o continúo, doctor Martínez. No, adelante, está bien, doctor. Ok. Si hay algo, yo interrumpo, perdón, ¿eh? De acuerdo. En relación a alteraciones de la serie roja, en donde vamos a apoyarnos como tal en la interpretación de la biometría hemática. Tenemos que, les decía, no son solo 3 parámetros, tenemos hasta 15 parámetros que nos da la biometría hemática y que al interpretarlos nos pueden dar mucha información y orientación para el estudio de nuestro paciente. Tan es así que en la serie roja nos va a dar índices eritrocitarios primarios y secundarios. Creo que incluso eso lo vamos a ver mañana específicamente con algunos índices de Winthrop y demás. Y en general podemos hablar de que los índices primarios son hemoglobina, hematócrito y el número de eritrocitos. Esto nos puede dar que sea normal, que estén bajos o que nos traduzca a un síndrome anémico o por el contrario que tengamos policitemia. En los índices secundarios son volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, la concentración media de hemoglobina corpuscular y el ancho de distribución eritrocitaria, que también lo perdemos mucho de vista y que nos da mucha información, ahorita se los voy a comentar. Todos estos se calculan a partir de los índices primarios, por eso es que se denominan, o algunos los denominan como índices secundarios, y nos van a indicar sobre todo el tamaño y contenido de la hemoglobina en toda la población de eritrocitos que estamos estudiando. Ahora tenemos también los reticulocitos que no, como tal, nos las da específicamente la biometría hemática, pero que el hecho de contar con reticulocitos es muy importante dentro del abordaje de cualquier síndrome anémico, dado que valoran o nos traducen la producción de eritrocitos en la médula ósea
y determina como tal la clasificación fisiopatológica o patogénica de las anemias. Esto nos va a decir si realmente la médula ósea tiene una respuesta o no ante la disminución que tengamos de los eritrocitos y la hemoglobina. Tenemos un valor normal entre 0.5 y 1.5 y digamos que de manera, para fines diagnósticos, se considera el 2, arriba de 2 como ahorita vamos a ver una anemia regenerativa o debajo de 2 una anemia arregenerativa, ya una vez que lo calculamos y corregimos. Teniendo así estos datos para abordar el abordaje de la anemia en pediatría, la definición es la disminución de las cifras de hemoglobina o de los eritrocitos por debajo de los niveles considerados normales, y los niveles considerados normales son estas 2 desviaciones estándar de las que les hablaba. Para poder nosotros considerar un valor normal de la cifra de hemoglobina en pediatría, tenemos la edad, que son las percentilas, varía la edad porque sobre todo después de la pubertad, por eso en ese sentido tomamos en cuenta el género, es el segundo punto que tomamos en cuenta para determinar si estamos frente a una hemoglobina, por ejemplo, normal, y la altura sobre el nivel del mar. ¿Por qué? Porque a mayor altura va a haber más hipoxia, y a mayor hipoxia, mayor estímulo para la hematopoiesis. Entonces, el valor esperado de la hemoglobina a mayor altura es mayor que cuando estamos a nivel del mar. Se establece que aproximadamente por cada 1000 metros sobre el nivel del mar tenemos 1 a 1.5 gramos de hemoglobina más en relación a la cifra esperada. Se tiene, por ejemplo, digamos, parámetro de una altura de 2.650 metros sobre el nivel del mar, es aproximadamente 2 gramos por decilitro más que a nivel del mar. ¿Y por qué es específicamente esta altura? Por las primeras percentilas que se hicieron aquí en México por el doctor Bello en Toluca. Entonces, por eso es que tenemos valor de 2.650 metros. Pero como les decía, realmente si es aproximadamente entre 1 y 1.5 por cada 1000 metros. Entonces, en relación a la altura, en relación a la edad, sobre todo después de la pubertad, tenemos que va a ser diferente el hecho de considerar una hemoglobina normal para el paciente. Entonces, desde ahí debemos partir para saber si estamos frente a un paciente que realmente tiene esta definición y cumple la definición de las 2 desviaciones estándar para considerar una hemoglobina baja en este niño, o realmente esa hemoglobina es una hemoglobina normal para él. ¿Por qué? Porque también en relación, lo vamos a ver ahorita, a los índices primarios y secundarios, tenemos la clasificación morfológica en microcitosis o hipocromía, por ejemplo, y también los índices heterocitarios tienen su percentil de acuerdo a la edad. Entonces, no podemos hablar en general de que un 75 de volumen corpuscular medio puede ser ya una microcitosis, porque depende de la edad en que estoy encontrando el paciente y de la hemoglobina con la que cuente el valor esperado en ese sentido. Entonces, es bien importante que de inicio, así como percentilamos la talla y el peso en el niño, para evaluar y abordar el síndrome anémico en un niño, se tengan siempre en cuenta los valores hematológicos normales de acuerdo a percentilas. Les decía, exponía, por ejemplo, este caso de un niño en donde tenemos los límites de las 2 desviaciones estándar con 9 de hemoglobina. Cualquiera podría decir es un niño con anemia, pero dependiendo, aquí a los 2 meses, por ejemplo, es un valor esperado para él. Entonces, no es estrictamente que sea esa tan llamada anemia fisiológica adelantante. Para mí, en lo personal, no existe una anemia fisiológica, porque si es fisiológica no es anemia. Entonces, realmente no es que sea una anemia fisiológica de lactante, sino que esa hemoglobina es normal para su edad. Si comparamos con los niveles o el valor esperado en el adulto, bueno, ahí sí van a decir, pues está bajo, pero realmente debemos basarnos en las percentilas de acuerdo a la edad. ¿Y por qué a partir de la pubertad tienen esta variación o una diferencia niños y niñas o hombres y mujeres? Por el estímulo de la testosterona en la hematopoiesis. Entonces, también quitarnos esa idea de que siempre mis residentes es lo que me dicen, no, pues es que es por la menstruación, no, pues es que es por la pérdida, o porque el hombre tiene más músculo que la mujer, etcétera. No, es el hecho del estímulo hormonal en la hematopoiesis, el hecho de que se espere aproximadamente 1 a 1.5 gramos más en el hombre que en la mujer después de la pubertad. Entonces, importante, les decía, siempre basarnos en
el percentil que tengamos y también si estamos a nivel del mar o qué tantos metros sobre el nivel del mar estamos para determinar la normalidad de la cifra de plaquetas en el niño. Y en ese sentido, una vez que ya tenemos la cifra normal del paciente en relación a la hemoglobina, entonces ya poder complementar con la evaluación de los índices eritrocitarios secundarios para que nos van a dar como tal la clasificación morfológica. Si se fijan, entonces aquí podemos tener obtenemos un valor normal de volumen corpuscular medio de 70 a 86 femtolitros y ese de 70 a 86 es porque ahí se ubican precisamente las percentilas debajo de 70, ya sería, correspondería a las 2 desviaciones estándar, entonces no, por eso les decía, no todo 75 es realmente microcitosis, habrá que ubicarnos realmente en percentilas de hemoglobina y de los índices. Entonces, importante también el ancho de distribución eritrocitaria, que ahorita lo vamos a ver. De hecho, aquí lo tengo. ¿Por qué? Porque el ancho de distribución eritrocitaria nos habla de la variedad de tamaños, sobre todo, y formas de los eritrocitos. Y, por ejemplo, es muy útil en relación a que en la mayoría de los niños, y ahorita lo vamos a comentar, sigue siendo la reina, la causa carencial, la anemia ferropénica. Pero si es una anemia microcítica, hipocrómica, que tiene un ancho de distribución normal o bajo, o menos de 15%, ahí no entraría o no encajaría una ferropenia. ¿Por qué? Porque lo primero que se altera, incluso antes de los índices eritrocitarios, el volumen corpuscular o la hemoglobina corpuscular, en una ferropenia es el ancho de distribución eritrocitaria, porque empieza a haber esa amplia variedad de tamaños al tener esa anemia regenerativa por la falta de sustrato, siendo carencial, y entonces hay una gran variedad de tamaños y es lo que primero empieza a alterarse el ancho de distribución con un incremento como tal, y lo ejemplificamos aquí, en donde se va a la izquierda porque son más chiquitos, pero además hay una ampliación en esa curva que se traduce en ese porcentaje mayor a 15%, a diferencia, por ejemplo, de la talasemia, en donde ahí todos son chiquitos, y sí se va a la izquierda, pero sin ampliar como tal ese ancho de distribución porque no hay esa variedad de tamaños. Es muy importante y lo menciono porque la talasemia menor es el principal diagnóstico diferencial de una anemia ferropénica, siendo la anemia ferropénica la más frecuente en pediatría. Si es una anemia ferropénica que no, o catalogada como ferropénica, que no responde a pesar de que cuenta con dosis adecuadas de hierro y se está administrando el hierro de manera correcta, entonces podemos, tan solo con el ancho de distribución eritrocitaria, orientarnos hacia realmente si estamos frente a una talasemia y no frente a una anemia ferropénica, por ejemplo. Entonces, importante tomar en cuenta todos esos índices que nos da la biometría hemática en relación a la serie roja. Y entonces estos índices nos van a dar la clasificación morfológica en relación a normocítica, normocrómica, microcítica, hipocrómica o macrocítica, normocrómica. Si tenemos los índices por debajo del valor normal, si los tenemos dentro del valor esperado o si son más allá del valor normal. Y digamos que lo que en pediatría caracteriza a cada una de estas en su clasificación es, por ejemplo, cuando es normocítica, normocrómica, una hemorragia, una infiltración a la médula ósea, siendo la leucemia aguda en pediatría la más frecuente. Entonces, infiltración a médula ósea y hemorragia, ¿por qué? Porque no hubo antes algo que hiciera los glóbulos rojos de mala calidad para que hubiera microcitosis o hipocromía, por ejemplo. Están como tal la hematopoiesis normal y de repente hay algo que llega e infiltra, como en la leucemia, entonces continúan siendo normales en tamaño y en concentración, al igual que en una hemorragia. No hay algo previo que altere como tal el tamaño o la concentración, sino que empieza a sangrar, ahí esa disminución, pero los eritrocitos siguen siendo normales en tamaño y en concentración como tal de hemoglobina. A diferencia de la microcítica hipocrómica, que le digo, la que principalmente la caracteriza es la deficiencia de hierro, con el diagnóstico diferencial que es la talasemia, que es característica la microcitosis y hipocromía, y una tercera que ejemplifica este tipo de anemia en los niños, la secundaria de infecciones crónicas.
macrocitosis y normocromía, sobre todo anemias aplásicas adquiridas, anemias hereditarias, en hemólisis, y poco frecuente, pero también megaloblástica secundaria de deficiencia de folatos o vitamina B12. Que aquí, haciendo un paréntesis en relación a algo importante en pediatría, es que la deficiencia de vitamina B12, a diferencia de la deficiencia de folatos, pues va a darnos esa manifestación neurológica que puede ser irreversible, una regresión del desarrollo psicomotor en el niño, y que mientras más se perpetúe esta deficiencia, va a condicionarnos un daño neurológico irreversible. Entonces, importante pensar en esta causa. Y algo importante en relación a eso, a pesar de tener ese mal pronóstico, es que afortunadamente la reserva de vitamina B12 en los niños es hasta aproximadamente los 6 años en promedio, hasta los 8 años. Entonces, por eso, antes de esa edad, es poco frecuente que podamos ver este tipo de anemias. El ancho de distribución eritrocitaria, que ya lo mencionamos, y los reticulocitos nos van a dar como tal la clasificación patogénica. Les decía, esa clasificación patogénica en donde se considerará entonces, si no hay respuesta reticulocitaria, una anemia arregenerativa, y dentro de las cuales las causas que la caracterizan, este tipo de anemias, es el síndrome de falla medular, la infiltración de médula ósea, como las leucemias, la deficiencia de sustratos. Esto es importante, y haciendo énfasis en que, siendo, como les dije, la anemia ferropénica la principal o la más frecuente en la mayoría de las edades pediátricas, de inicio, esta deficiencia de sustratos, esta anemia carencial ferropénica va a ser regenerativa. Y una vez que empecemos sin tratamiento, una vez que empecemos a reponer el hierro faltante, entonces va a ser precisamente los reticulocitos la primera respuesta que nos va a hablar de mejoría en nuestro paciente. Entonces, antes de dar cualquier tratamiento, la anemia ferropénica es regenerativa por esa carencia de sustratos en médula ósea, y una vez que iniciemos tratamiento, obviamente los reticulocitos o la respuesta reticulocitaria nos va a dar como tal esa evidencia de la respuesta. Otras de las regenerativas, pues anemias por infección o enfermedad crónica, y un estímulo ajustado a nivel bajo. Esto es importante y de repente lo perdemos de vista en pediatría, porque desnutrición e hipotiroidismo son muy frecuentes y nos pueden dar una anemia regenerativa, generalmente es crónica. Yo tuve un paciente que llegó conmigo ya hasta los 4 años, en donde lo habían manejado como una deficiencia de hierro, una anemia crónica que no respondía a nada, y haciendo su perfil tiroideo por ciertas alteraciones en relación a su crecimiento y desarrollo, tenía una TSH en más de 1000, o sea, era un hipotiroidismo congénito. Llegó conmigo hasta los 4 años, y la causa como tal de su anemia crónica regenerativa era hipotiroidismo, no era una causa hematológica, era una causa no hematológica, pero con esta complicación como tal. Entonces, siempre tomar en cuenta como les decía, el crecimiento y desarrollo en los niños, para tener en cuenta estas dos causas que pueden ser frecuentes. Y cuando hay una respuesta reticulocitaria elevada, incremento de la regeneración medular, obviamente nos va a hacer sospechar de anemias hemolíticas, ya sea hereditarias o adquiridas, anemias agudas por hemorragia, o anemias secundarias por algún proceso infeccioso. Estas generalmente se presentan de manera aguda. Podemos tener otras clasificaciones en relación a la velocidad de instalación. En pediatría, la mayor parte de las anemias se puede hablar de que son crónicas, en relación a que por frecuencia la principal es la anemia ferropénica. Sin embargo, al hablar de anemias agudas, lo primero que tenemos que pensar más si hay bicitopenia o pancitopenia o se relaciona con síndrome infiltrativo, obviamente es en leucemias agudas. Y la clasificación fisiopatológica, digamos que es la cereza del pastel o el plus, en donde nos vamos a servir de algunos otros estudios complementarios para sospechar la causa como tal del síndrome anémico, ya sea por hemólisis, porque se destruye, porque no se produce, que es por hipoplasia o falla medular, o porque se está perdiendo, por pérdida sanguínea. La pérdida sanguínea no necesariamente es aguda, puede ser una pérdida sanguínea crónica, incluso por parasitosis, o en los niños pequeños por alergia a las proteínas de la leche, que son microsangrados a nivel intestinal, que no se evidencian como tal, como una pérdida sanguínea, pero que sí
condicionan consumo y requerimiento elevado, por ejemplo, de hierro. Entonces, los llevan como tal a una anemia crónica, y si no se corrige como tal la causa de fondo, es difícil que se pueda controlar. Dentro de las hemólisis puede ser desde por causas infecciosas, por las tres características en relación a anemias hemolíticas hereditarias, ya sea por deficiencias enzimáticas o por alteración de la membrana o de la hemoglobina. Y pueden ser también isoinmunes o aloinmunes. Anemia hipoplásica por síndromes de falla medular puede ser únicamente como una aplasia pura de serie roja o puede ser como tal una anemia plásica con afectación de las 3 líneas. Y siempre en los niños hay que descartar la causa infecciosa, sobre todo para virus B19, que es la que puede relacionarse precisamente a esta anemia aplásica, cuando se descarta que sea una anemia aplásica congénita, que es la anemia de Fanconi. Entonces, en relación a la edad de presentación, en los niños, en los recién nacidos, la causa generalmente es aguda, pero ya lactantes, preescolares y escolares y adolescentes generalmente son crónicas y sigue siendo la más frecuente las anemias carenciales. Los adolescentes, en ese sentido, de repente los perdemos de vista, pero los adolescentes están en el segundo pico mayor de crecimiento de todas las edades pediátricas. Si además le agregamos el hecho de que los adolescentes empiezan cada vez más con dietas que no son adecuadamente con nutrientes, o en relación a que quieren empezar a adelgazar, empiezan alteraciones como bulimia, anorexia y demás, pues se les suma como tal factores de riesgo para que estos niños en esta edad pediátrica puedan tener anemia crónica ferropénica. En relación al estudio de la anemia en el recién nacido, importante siempre descartar la causa hemolítica. La más frecuente es la hemorragia aguda por alteraciones o complicaciones del embarazo o causas perinatales, pero en el segundo lugar está la anemia hemolítica del recién nacido, y siendo así tenemos que como tal investigar en relación a ya sea que sea por causa también infecciosa o siempre complementar el diagnóstico en relación a el CUMS, reticulocitos, y ver precisamente que se trata de una anemia regenerativa, ver el binomio en relación al grupo RH de la mamá y del niño, y descartar, sobre todo cuando tenemos un CUMS negativo, desde ahí una alteración y que no hay como tal incompatibilidad sanguínea entre mamá y el bebé, descartar desde ahí o hacer estudio eritrocitario para descartar causas hereditarias. El adolescente, les comentaba, importante que la dieta puede no aportar la cantidad necesaria de hierro, todos los aspectos socioculturales que envuelven esta edad, el estímulo hormonal, investigar causas subyacentes, sobre todo en esta edad, en relación a causas inmunológicas como el lupus. Entonces, en relación al abordaje en este aspecto, en relación a la alteración de la serie roja en el paciente, importante, como les hablábamos ya, la historia clínica, el género en relación a que después de la pubertad, la cifra esperada que podemos tener para una hemoglobina normal, raza y lugar de origen, les decía, en relación a poder sospechar algunas alteraciones en relación a anemias hemolíticas hereditarias, talasemia que se relaciona en africanos, asiáticos, mediterráneos, drepanocitosis en la raza negra, deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que se observa con más frecuencia en judíos, griegos. Entonces, importante investigar acerca de la ascendencia. Si viene, por ejemplo, aquí en nuestro país, hablar e investigar si sus papás, sus abuelos vienen de las costas de México, que es donde pudo haber migración, y entonces nos hagan sospechar que tengan relación en ese sentido. Importante investigar en relación a los antecedentes perinatales, que dentro de las causas más frecuentes de riesgo de ferropenia es el recién nacido de bajo peso, gestación múltiple, hemorragia uteroplacentaria y sobre todo la prematurez. ¿Por qué la prematurez? Porque el aporte de hierro de la mamá hacia el pequeño es en el tercer trimestre. Entonces, si el niño nació antes de completar el tercer trimestre, tiene este factor de riesgo para ferropenia. Entonces, todo niño, por ejemplo, que tiene prematurez debería salir o egresarse del hospital con suplementación con hierro. Importante siempre en relación al abordaje de anemia,
documentar la fuente de hierro, ácido fólico, vitamina B12, vitamina E en la dieta, y también, como les decía, síntomas específicos como la historia de pica, geofagia, falta de atención que sugiera la presencia de deficiencia de hierro. Es muy común que preescolares y adolescentes los puedan catalogar como con TDA, trastorno de déficit de atención, y no es más que realmente ferropenia, que les puede condicionar algunas alteraciones cognitivas relacionadas como tal a la anemia ferropénica, y no tanto un síndrome como tal que tenga que tener atención del psicólogo o del psiquiatra. Importante investigar sobre drogas, las infecciones como tal subyacentes, la historia familiar de anemia, y como les decía, a lo mejor no tienen ellos el diagnóstico específico de que haya habido determinada anemia en su familia ascendente, pero sí historia de ictericia, historia de halitos en la vesícula o esplenomegalia en algunos de los familiares. Importante, como les decía en un inicio, todas las alteraciones gastrointestinales que pueden hacer sospechar de intestino corto, de síndrome de mala absorción, de enfermedad inflamatoria intestinal con pérdida de sangre, que pueden ser las causas como tal de la anemia. Las manifestaciones para anemia, sabemos que son los síndromes constitucionales, la palidez, puede haber como tal, como les decía, en los niños, alteraciones cognitivas, somnolencia, trastornos como tal, investigar sobre procedencia geográfica por tanto zona de parasitosis endémica como zonas de migración, como les decía, de las costas, la ascendencia étnica. Entonces, bien importante, además de las alteraciones de la biometría que vamos a tener, el hecho de la historia clínica que ya hemos enfatizado, y en el examen físico, donde puede haber en la anemia crónica esplenomegalia hasta en 10% de los casos, la palidez que a veces la mamá no percibe porque es paulatina, y hasta que llega algún tío o un vecino o demás les dice, es que el niño está muy pálido, es cuando la mamá realmente se da cuenta. Puede haber detención del desarrollo pondoestatural. Y bueno, como le comentamos, ya es los estudios de laboratorio que nos van a orientar hacia determinar primero la cifra de hemoglobina, que sea normal o no en relación a las percentilas, y el prótesis de sangre periférica, que nos va a ayudar también a tener otros hallazgos que puedan orientar hacia datos específicos, los reticulocitos, y siempre evaluar también las otras líneas celulares, obviamente para saber si estamos únicamente frente a una anemia o tenemos que ya abordar y estudiar al paciente como visitopenia o pancitopenia, que es punto y aparte. El ancho de distribución ya lo comentamos, y siempre siendo la causa más frecuente la ferropénica en los niños, tener en cuenta las pruebas que evalúan el compartimiento tanto funcional como de depósito del hierro, que dentro de todos sigue siendo el estándar de oro de la terminación de ferritina sérica. Importante la evaluación del prótesis de sangre periférica, en donde podemos tener hallazgos en relación a diferentes formas de los eritrocitos, como la anemia drepanocítica, con las células falciformes, las células endiana, y los síndromes talasémicos, en donde tenemos también esas células endianas, sobre todo cuando hay alguna crisis. Podemos ver eritroblastos como tal, normoblastos, por esa hemólisis, pero sobre todo la microcitosis e hipocromía. Podemos dirigir el estudio hacia síndromes anémicos específicos que probablemente revisaremos puntualmente en otras presentaciones. Y bueno, hablar en relación a serie blanca, plaquetas y al abordaje del estudio de la hemostasia. Doctor, no sé si quiera que continúe de manera rápida o no sé por la hora si lo tendremos que ver en otra sesión. Yo creo que en otro momento, porque bueno, abordaste muchas cosas, es mucha información, digo, está completo, pero bueno, a lo mejor ya creo que puede que todos en este momento estén saturados.